Tus Biblias, la Santa Palabra de Dios, en el Salmo 18. Salmo 18. Vamos a leer, o quiero leer específicamente los primeros 7 versículos de la Palabra de Dios. Hablar un poquito sobre la oración. Dice Dios en su palabra de la siguiente manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y mi castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Esto es muy importante. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadores del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia, el verso 6, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Padre de misericordia y de bendición, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos concedes. Reconociendo, Dios, que eres nuestro Padre, nuestro Hacedor, tú nos das el privilegio precioso de ser tus hijos por voluntad tuya. Qué maravilloso, Dios, poder compartir, poder disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Qué bueno, Señor, poder disfrutar cada día las misericordias tuyas, Señor, cuando nos permites este día, la vida. Nos permitiste en esta mañana, Señor, recibir un alimento, Señor, gracias, porque podemos levantarnos y poder tener a nuestro alrededor esos seres queridos, los cuales tú nos has dado por misericordia. Y qué bueno, Señor, seguir adelante, exaltándote, adorándote, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y es un honor, Señor, hacerlo. Y en este momento, Padre, queremos ser movidos por tu palabra. Ayúdanos cada día para afianzar nuestra fe, para creer cada día más en ti y para hacer las cosas de la manera correcta, Señor, como tú lo mandas en tu palabra. Gracias, Dios, y rogamos la guía, la bendición tuya en este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, este salmo está hablando acerca de la oración, acerca de invocar a Dios. Dice que Dios es digno de ser también alabado. Pero especialmente el verso 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, y dice el texto, clamé a mi Dios, y él oyó mi clamor. Este pasaje es muy bonito, que motiva al pueblo de Dios a orar. Pero esta mañana estaba pensando, en estos días pensando acerca de aquellas cosas que obstruyen nuestras oraciones. Y especialmente esta mañana quiero hacer notar 3 cosas importantes que hacen que la oración del cristiano no tenga, puede decir, respuesta, o al menos como lo deseamos. Y es algo importante reconocer que la oración es una necesidad universal. Toda persona ora. Cristianos y no cristianos oran. Cualquier religión, siempre va a orar. Tal vez no a nuestro Dios, pero va a orar. Entonces es una inquietud de cada persona orar. Y lo hacen, a su acomodo, a su estilo, a su Dios, pero lo hacen. Es una necesidad latente. La palabra siempre nos señala la importancia de la oración. Es muy importante, y yo creo que hemos sido movidos por el Señor a orar cada día con intensidad, como lo manda su palabra. La oración ya dejó de ser una opción, sino pasa a ser una prioridad en nuestra vida. Es indispensable mantener tiempos de oración, ya sean individuales o colectivos, pero siempre la iglesia ha sido llamada a orar con fervor, con devoción. Y la palabra realmente nos enseña varios motivos por los cuales hay que orar. Especialmente, pues, mencionamos algunos motivos por los cuales orar. Cuando vamos a un tiempo de oración, uno se va pensando, bueno, por qué voy a pedir la intercesión de mis hermanos? ¿Qué quiero que ellos me ayuden a interceder? Y en la palabra, pero hay muchos motivos de oración bíblicos que están ahí,
más allá de nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sea, hay motivos lógicos bíblicos que están expuestos claramente. Por ejemplo, Mateo 5:44, solamente voy a hacer la referencia, ¿no? Para que no se preocupen ustedes buscando, para recordarles, ustedes lo han leído tal vez. Mateo 5:44 dice que hay que orar por aquellos que nos persiguen por causa de Dios, ¿sí? Orar por los que nos persiguen, eso dice la Escritura. Mateo 6 dice que hay que orar por provisión diaria, pedir al Señor, danos el pan de cada día, pedir también por la provisión. Mateo 6 habla de orar al Señor para tener la fuerza, la capacidad para soportar las tentaciones, para luchar contra las tentaciones. Santiago 5, por ejemplo, nos dice que hay que orar por los enfermos, ¿verdad? Hay que estar orando por los enfermos. En Lucas 10 dice el Señor que rogad al dueño de la mies que envíe obreros, ¿sí? Hay que orar entonces también por las personas, para que Dios envíe personas a expresar su palabra, su voluntad. En Colosenses 4, Pablo decía, nos daba el consejo de que oráramos por aquellos que proclamaban el evangelio en el mundo. Orar por aquellos que hablan del Señor. Es el deber del cristiano hacerlo, de todos hacerlo. También Romanos 10:1 dice Pablo que él oraba por la salvación de Israel. La salvación de Israel también se oraba. Y en Salmo 51, por ejemplo, David, él oraba pidiendo por la misericordia de Dios y pidiendo el perdón por cuanto él había pecado. Y en Hechos 4:29, solamente coloqué esto de mano porque hay muchos y muy bonitos y muy gratificantes. Hechos 4:29 habla acerca de orar para que Dios dé valor para poder testificar. Tenemos que orar para que el Señor dé valor a la iglesia, para que salga y pueda hablar de Dios sin temor, sin ninguna duda, con toda libertad, expresando al mundo la verdad de la salvación que hay en Cristo Jesús. De ahí, hermanos, Dios nos enseña en su palabra a orar de acuerdo a su voluntad. Y todo esto, cuando lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, esto honra, glorifica, exalta el nombre de Dios. Así que el énfasis de cada cristiano es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso se nos ha enseñado por mucho tiempo. Pero Dios nos ha dicho que, bueno, que la oración, o nos ha enseñado que la oración es una demostración de nuestra confianza, de nuestra dependencia en Él como el único que puede hacer algo. Y siempre he dicho, si Dios no lo hace, no lo hace nadie. ¿Sí? Nosotros no podemos confiar ni en personas ni en cosas, sino estrictamente confiar en el Señor. Él es el único que puede hacer milagros, transformar, darnos, ayudarnos, sacarnos. Él es el único, el autónomo, el supremo, el que puede hacer todas las cosas y las hace bien. ¿Sí? Me dice mi hermana, él lo que hace, lo hace bien, lo hace correcto, sin equivocación y siempre pensando en el beneficio de su iglesia. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Y ustedes saben, hermano, que especialmente para Israel era importantísimo orar. El pueblo de Israel siempre se enfocaba en la necesidad de orar. Y es tanto que en ellos era muy importante, además de orar, era importante la forma como se oraba. Y usted en la Escritura, si hace un estudio largo, habla de los tiempos en que la oración debía hacerse de pie, o momentos en que la oración tenía que hacerse de rodillas, o situaciones o momentos donde la oración, el que oraba, se botaba en el piso, ¿sí? Se acostaba en el piso ahí sobre el polvo y oraba. Y estas formas demostraban su devoción, su entrega, su arrepentimiento en cualquier caso. Pero mirando un poco más allá, hermanos, es más importante el contenido de cada oración, pero más allá de eso, más relevante, es la condición espiritual de quien ora. Y aquí es donde quiero, pues esta mañana, inquietar la importancia de la condición espiritual de aquel que ora. Y usted dice, bueno, yo puedo orar cuando quiera. Sí, es muy cierto, y nadie puede impedir que usted ore en la condición espiritual en que esté, pero motivar en esta mañana, inquietar para tener una condición espiritual adecuada en la cual no podamos sentir nosotros al menos
que no seremos atendidos o escuchados. De ahí, hermanos, que miraba alguna persona escribía, decía, estoy cansado de pedir y de pedir y de pedirle a Dios y no me responde. ¿Acaso es que soy tan malo? ¿O es que Dios es insensible a mi necesidad? Trato de ser fiel, voy a la iglesia, doy ofrendas, en lo que puedo ayudo al necesitado, pero de regreso lo único que recibo son turbaciones y dolores. ¿Puede darme una respuesta?, decía el hombre. Y realmente, pues no entendemos y bueno, Dios es autónomo en hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y no vamos a discutir sobre eso. Pero de esta mañana, solamente, hermanos, para decir, es importante entender que Dios quiere un corazón nuestro realmente consagrado, devoto para Él. Primero, y antes de pasar al primer punto, yo siempre he entendido, hermanos, y gracias por eso, y yo sé que ustedes lo saben también, es importante entender que Dios jamás está obligado a hacer algo por mí. Él lo hace por divina gracia, pero no es, si Él no le place hacerlo, pues no lo hace, es Dios. Y solo Él es autónomo en decidir cómo me va a favorecer, si va a hacer algo para mi beneficio o si simplemente no va a hacer. Él es autónomo en responderme o no en responderme, en darme lo que yo quiero, lo que no. O sea, Él es Dios y es el único que decide. Pero sí es importante preocuparnos porque cuando oremos, estemos cumpliendo con su palabra, estemos procurando agradarle a través de su palabra. De ahí la condición espiritual nuestra es muy importante cuando nos vamos a ir a orar al Señor. Primero, en Isaías 59:2, ahora sí, hermano, sí, Isaías 59, verso 2, leemos este pasaje. El profeta Isaías decía, bueno, desde el 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las cosas que obstruyen esa oración nuestra es simplemente la presencia de pecados inconfesos en nuestro corazón. Cuando nosotros pasan los días después de que hemos errado, hemos pecado y no hemos ido con libertad a decirle a Dios y a confesarle nuestros pecados, hermanos, eso limita de alguna manera y no nos permite estar tranquilos, con confianza, esperando la respuesta de Dios. El texto dice muy claro, el verso 1 en particular, nos enseña una verdad. Dice, la mano, he aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová. La mano de Dios siempre está dispuesto. Dios siempre dispuesto para su pueblo. Él no tiene dificultad en darnos si quiere darnos. Él es, como decía ahorita, autónomo. En Él no hay dificultad alguna. Él está dispuesto, Él hace lo correcto, está entregado para su pueblo. Pero, dice el texto, ni se ha agravado su oído para oír. No tiene dificultades para oír. Él escucha completamente su oración. Él no es sordo. Él entiende donde quiera que usted se encuentre, se ubique, Dios siempre está escuchando y su mano estará dispuesta para orar. Pero dice el verso 2, en el caso del pueblo de Israel, que había una dificultad aquí. Y la dificultad no consistía en Dios de ninguna manera. La dificultad estaba el problema estaba en el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el pueblo? Dice, vuestras iniquidades, el actuar, la condición, la forma como vivía el pueblo, estaba obstruyendo esa perfecta comunión con Dios. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar la convivencia, la práctica del pecado y no confesar ese pecado. Había hecho una pared, había construido una pared entre el pueblo y Dios. Es importante entonces, hermanos, reconocer que la presencia de pecados inconfesos en el corazón de quien ora obstruye esta verdadera conversación. Es como un daño,
como cuando usted llama por celular a alguien y escucha entrecortado y escucha, no se oye y se escucha por allá lejos. Hay un problema de comunicación ahí. Y el problema no es Dios, jamás. El problema es muchas veces que dejamos, después de pecar, no confesamos, no nos liberamos de ese pecado a través del medio tan sencillo, tan práctico que nos dejó Dios, que es la confesión de nuestros pecados. El salmista en el Salmo 66, en el verso 18, nos decía algo muy, muy interesante, muy bonito. Usted observa allí, hermanos, él dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Lógicamente, el Señor no me habría escuchado si yo hubiese mirado a la iniquidad. Y el salmista entonces nos enseña que si él hubiese enfocado su vida en practicar el pecado, en estar ligado al pecado constantemente, toda su vida, dice claramente, el Señor no me habría escuchado. Y como decíamos, el principio lógico es que Dios no es sordo, simplemente que tal vez no iba a recibir la respuesta de Dios. Entonces es una barrera que se construye entre el santo Dios y el infractor. Es una barrera que se va construyendo y somos nosotros los que vamos construyendo esa barrera que obstaculiza la relación con el Señor. De ahí, hermanos, que debemos confesar y admitir, reconocer cada día, hermanos, que somos culpables aún de pecados ocultos. Reconocer que muchas veces quebrantamos la ley de Dios. Y muchas veces nos aislamos de Él. Y hay que convencernos de la necesidad práctica de que cada día debemos ir al Señor y confesarle los pecados. Recuerdan 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Me gusta la gramática, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Es un sin condicional. Dios es justo, siempre lo va a hacer, pero usted disfrutará de la justicia de Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios cuando confiese. Dios siempre es fiel, siempre es justo, pero usted experimenta esa fidelidad y esa gracia, esa bondad de Dios cuando usted confiesa los pecados, cuando yo los confieso. Entonces es importante en este aspecto, hermanos, ir en ese acto libre, abierto, ir a nuestro Señor pues sabemos que no podemos esconderle absolutamente nada. ¿Cuándo podremos esconderle al Señor? El salmista dijo, no puedo, donde quiera que yo vaya, el Señor siempre va a estar conmigo, y es muy importante. Por allí, hermanos, en Hechos, en el capítulo 19, Hechos 19, verso 18, hablando de las personas que se iban convirtiendo el Evangelio, dice la palabra, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y me gusta esa última parte, dando cuenta de sus hechos, hablando de las personas que evidenciaban cambios, que se ponían a cuentas, ¿sí? Que como pasó con Saqueo, si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado. Entonces la idea de sanear, de limpiar claramente, de estar limpios en toda condición espiritual para con Dios. Entonces es importante cada día hacer así, estar siempre a cuentas con Dios, decirle al Señor de qué manera hemos defraudado su palabra, hemos defraudado su confianza, si podemos decirlo así. Y ahí, hermanos, esto es muy importante. Por allí hay un pasaje muy bonito en Santiago capítulo 5, Santiago 5:16, este pasaje que nos es de mucha motivación a verlo. Y es un consejo muy, muy práctico del Señor para nosotros. Dice el pasaje, bueno, desde el verso 13 en adelante, si encontramos desde el 13, hermano, y que en el verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, es muy importante, hermanos, en el verso 16, hablando de la oración, la necesidad de orar por los hermanos, por nuestros copartícipes en la fe. Y habla el pasaje, precisamente el verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros. Entonces, recuerdo días pasados, meses pasados, estaba muy enfermo yo. Y recuerdo que un hermano llegó a la casa por casualidad y llegó y me preguntó y dijo mi esposa, no, está en la cama porque está bastante enfermo. Y él entró y empezó a decirme, mira, pastor, si usted ha pecado en algo, tiene que confesar al Señor. De pronto esa enfermedad es causa de algún pecado y hay que... y empezó a reconvenirme, a molestarme el hombre. Y había un hermano conmigo, llegó antes, y él después dijo, ¿y por qué le dice eso? ¿Acaso usted ha pecado? O sea, ¿por qué? O sea, lo vio como una falta de respeto hacia mí, lo que el hermano... Y no, es que la Biblia dice eso. O sea, claro, es importante, hermanos, antes de orar, yo le digo a los hermanos allá, antes de orar, si usted es consciente de que ha pecado, confíese primero, y luego sí. O sea, es un proceso importante, la confesión de pecados. Yo no lo vi mal, o sea, yo entendí, está bien, ¿sí? Uno sabe por qué Dios permite una prueba en uno. Tal vez uno ha fallado en algo, tal vez uno ha defraudado la fe de alguien o algo, uno sabe, ¿sí? Pero algo interesante, nunca me habían hecho una observación así, jamás se había puesto de frente mío a decirme, tal vez usted ha pecado, sí, a reconvenirme como Natán con David, como a molestarme, pero una experiencia bonita y que me llevó a entender la importancia de esto, confesar vuestras ofensas. Y decía, vea, si yo lo he ofendido a usted, perdóneme, decía el hermano. Como que empezó a hacer él tiene muy en cuenta este pasaje. Y es importante, hermanos, simplemente la oración confesando todas aquellas cosas que han estado mal en nuestras vidas, buscando en nuestro interior a ver si la situación por la cual atravieso, que ha sido difícil, tal vez si en alguna forma yo he sido actuado inconvenientemente, he defraudado la fe en el Señor. De ahí, hermanos, que Dios nos enseña a confesar los pecados. Y no solamente cuando hablamos de pecado, no estamos hablando solamente de adulterio, la borrachera, la fornicación y cosas así, sino simplemente, hermanos, hay pecados tan sencillos, la misma envidia, la malicia, como dice el pasaje, la avaricia y cosas tan, ¿sí? Tan que nadie ve, que tal vez están en nosotros, tal vez uno quisiera o ha guardado en el corazón cosas que no son convenientes con la palabra. De ahí que, de hecho, muchas veces uno dentro de la iglesia, a veces la actitud como uno enfrenta las cosas, la actitud como ve los hermanos, muchas veces los pecados que están en el corazón hacen daño, hace daño la mala actitud, el carácter nuestro, que ese carácter puede ser un carácter difícil, a veces la disposición negativa para las cosas de Dios, de la iglesia, el funcionamiento de la congregación, y muchas veces la promoción de contiendas, divisiones. Hay muchas cosas que uno puede como cristiano hacer que pareciera no fueran pecados, ¿sí? Estos días estaba haciendo un estudio acerca de la murmuración, es eso. O sea, que muchas veces nos molesta algo y en vez de decírselo al hermano, lo hacemos a las espaldas, ¿no? Entonces, son pecados tan sencillos, empezamos, ay, que mire, de tal persona. Y eso le da murmuración, es decir, en términos murmuraciones, dice hablar en voz baja, ¿no? ¿Sí? Y de manera tal que el objeto de la murmuración no se puede defender, porque no escucha que están hablando de él, no sabe, no puede defenderse. Y muchas veces, hermanos, a veces lo hacemos, ya sea un hermano, de otro, de un familiar, de un vecino, y son al final de cuentas, pecado. Entonces nosotros tenemos que estar muy cuidadosos en ese aspecto de salir de nuestro corazón de todas estas cosas que pueden dañarnos en la vida espiritual.
hay otro pasaje por allí que en Proverbios 28 en el verso 9, dice el pasaje, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La desobediencia a la palabra. Sí, el hermano o el padre o el pastor o el anciano o quien sea, el hermano nuestro, nos da un consejo para ayudarnos a encaminarnos y nosotros no lo atendemos, esos son evidencias de nuestra independencia de Dios y demuestran que no tenemos un anhelo de depender de Dios. Y esa oración, dice el pasaje, que es abominable, es repugnante, no sirve, o sea, es prácticamente nula. ¿Sí? Entonces Dios a través de este pasaje nos enseña que hay que orar, pero convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos practicando la palabra de Dios, que estamos dispuestos a enfocarnos, a vivir para el Señor. Y Dios a través de este proceso nos irá enseñando de manera amplia y constante. Bueno, hay un segundo aspecto. Yo no me di cuenta que lo arranqué. Hay un segundo aspecto importante aquí, hermanos, en Santiago, precisamente, Santiago capítulo 1. Además de que la presencia de los pecados inconfesos, también Santiago nos da una observación muy importante. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, en particular, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de el Señor. Y dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La presencia de duda o la incredulidad, si quiere llamarle así, en la vida de quien ora. Otro obstáculo para nuestra vida, además de la presencia de pecados inconfesos, es la presencia de incredulidad en nuestra vida. Cuando oramos pero no estamos convencidos, cuando le suplicamos a Dios pero apenas nos levantamos y le decimos, ¿será que sí me escucha? ¿Será que sí? O sea, muchas veces nos entregamos a tiempo de oración y a la vez estamos también, en ese mismo momento, hay duda. El pasaje de Santiago, pues, ustedes bien saben, hermanos, está hablando de el hermano que pasaba por situación difícil en su vida. Y en la iglesia, estos hermanos que estaban dispersos en las regiones por causa del evangelio, sufriendo de necesidades amplias, diversas, duras. El hermano que había tenido que irse, dejar su casita, dejar su familia, simplemente dependiendo, bueno, del más importante, de Dios. Pero no es fácil para ninguno de nosotros tener que dejar todo aquello que por mucho tiempo hemos trabajado. Sí, es muy difícil para una persona ser desplazado. Eso es muy en estos tiempos. De tener que dejar absolutamente todo. Y el apóstol te dice, hermanos, todo esto es un proceso de Dios. Y mientras pasamos el proceso de Dios, ¿sí? El trapiche de Dios, mientras somos molidos por la situación, dice el texto, pidamos sabiduría. ¿Qué importancia la sabiduría en medio de la crisis? Para no pecar, para no defraudar la palabra, para mantenernos ahí, importante la sabiduría. Y el texto dice, si a alguno le hace falta sabiduría, si pronto no sabe cómo enfrentar la situación, si no sabe cómo reaccionar, si no sabe qué decir, qué pensar, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice el texto, pero pida con fe, no dudando nada. La necesidad, hermanos, de creer firmemente en el Señor. Se necesita entonces, hermanos, orar con firmeza, creyendo, entendiendo quién es aquel a quien le estamos rogando, sabiendo que Dios siempre es fiel. Lo sabemos, lo cantamos, pero a veces en momentos de la crisis se nos olvida. Dios es fiel en su carácter,
es fiel en su naturaleza, Él es fiel siempre. Y Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. ¿Te recuerdan Hebreos capítulo 11, el verso 6 también, que habla acerca de asunto? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es creer, estar convencido de que Él nos va a ayudar, nos va a levantar, va a solucionar el problema, nos va a dar victoria, nos va a sacar adelante. De ahí, nuestra confianza debe estar enfocada en la habilidad, en la capacidad de Dios. Oramos creyendo en la capacidad de Dios. Oramos creyendo en la habilidad de Dios para solucionar cualquier situación en nuestra vida, creyendo firmemente que su voluntad y su propósito son sagrados en nuestras vidas. Él hace lo correcto, entendiendo que sus propósitos son los mejores. Él hará siempre lo mejor en mi vida. El Señor siempre estará dispuesto a ayudarme a levantarme de la situación donde estoy. Siempre lo que permite para mí, dice, a los que aman a Dios, todas cosas nos ayudan a bien. Dios siempre está obrando a mi favor, aunque pase por dificultades, por situaciones adversas, ajenas a mi voluntad. Dios siempre obrando en beneficio, siempre ayudándome a depender de Él. De ahí, hermanos, creo que uno de los más grandes problemas que hemos sufrido como creyentes es nuestra propia incredulidad. Sabemos que Él es nuestro Dios, sabemos que Él es poderoso, que Él es grande y que todo lo puede hacer. Pero muchas veces en medio de la crisis no le hemos creído de mucho. Hemos sido inconstantes en muchas ocasiones. Por allí, en el verso 3 y 4 de Romanos capítulo 3, Romanos 3, versos 3 y 4, dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora el pasaje de que dice, el hombre puede ser incrédulo, pero Dios siempre será veraz. Dios es veraz, Él es verdad. Pero nosotros fallamos en ser incrédulos, en muchas maneras de no entender y descubrir la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y quiero decir, hermano, que a través de la historia, especialmente el ejemplo de la vida de Israel, es que a Dios nunca le ha agradado la incredulidad del hombre. Dios nunca ha exaltado la incredulidad del hombre. Dios busca que su pueblo sea creyente. Y de hecho nosotros decimos somos creyentes. Es decir, que nunca dudamos, que nunca nos inquietamos, que estamos tranquilos, apoyados en su divina gracia, que sabemos que Él está con nosotros. El profeta Jeremías decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es algo muy interesante. Además de que gigante dice poderoso. O sea, el solo hecho que fuera gigante marca poder, pero dice como poderoso gigante. Es Dios siempre respaldando. La incredulidad entonces, hermanos, nunca ha agradado a Dios, pues esto atenta contra su carácter santo, su carácter perfecto e inmutable. Y ahí que Dios nos enseña siempre a ir a Él con toda libertad y creyéndole firmemente. Observaba un pasaje allí en Romanos 4, lo que fue la vida de sus siervos, en el caso de Abraham, el capítulo 4 de Romanos, versos 17 al 21. Y miraba este pasaje, el verso 18, por ejemplo, dice, él creyó en esperanza, ¿ah? En esperanza contra esperanza, es decir, creyó cuando no había opciones, no había una esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme
a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Dice el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Él no se puso a pensar, pero mire que yo, ¿sí? ¿De dónde fuerzas? ¿De dónde capacidad para engendrar un hijo? No pensó en su limitación, no pensó en lo que él era como ser humano. Él simplemente creyó en aquel que le había hablado. Creyó en aquel que podía hacer la obra. Él entendió que si iba a engendrar un hijo, sería solamente por capacidad de Dios. Dios le daría fuerzas necesarias para para engendrar un hijo saludable, vigoroso, fuerte. Y eso solamente lo hace, y él entendió eso. Dice, no se debilitó en la fe al considerar cómo era su cuerpo. No pensó en su limitación física, en aquello que podría estorbar el propósito. Simplemente, si Dios lo dice, así es. Y Él lo va a hacer. Y Él es poderoso para hacerlo. Entonces, es muy importante. Este pasaje es realmente precioso. El verso 20 dice, tampoco dudó, dice el texto, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿sí? Se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Mientras Dios obra, mientras Dios cumple su propósito, tenemos que simplemente glorificarlo. Y cada vez que vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, lo único que debemos hacer es adorarlo, bendecirlo, exaltarlo porque Él lo merece. Ver cómo Dios obra portentosamente para nuestro beneficio. Hermanos, cuando nosotros tenemos incredulidad, lo que hacemos es como degradar el carácter de Dios. Entonces es importante por eso creerle, ¿sí? Entender que Él es poderoso para hacerlo, que si Él nos ha dado una promesa, así lo va a hacer, que si me va a usar, lo va a hacer, con todas mis limitaciones, con todos y mis faltantes, con todo y lo que yo soy. Dios va a hacer la obra porque es suya, no es nunca nuestra. Es asunto de creer, de descansar, de saber que Él no es débil, que Él no es incapaz, que Él no es limitado y Él tiene toda la capacidad para obrar, para cumplir sus promesas en su iglesia. Hermanos, muchas veces por incredulidad llegamos a cuestionar a Dios. Muchas veces por incredulidad dudamos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y empezamos a pensar y a darle mente al asunto. Hermanos, solamente es creer que tenemos un Dios maravilloso, único, el único que puede hacer grandes prodigios a través de su pueblo. Solamente descansar absolutamente en Él. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Moisés que, cuando el asunto del agua, ¿no? Dice que le hablara a la piedra. Solamente era cuestión de hablar. Y Moisés no comprendió eso, sino que fue, le pegó con su bastón. Dios dice simplemente habla. Pues muchas veces nuestra incredulidad nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Nos lleva a pensar cosas que no debemos pensar. Simplemente creer. Lo que Dios dice así es perfecto. Entonces, hermanos, solamente creer en el Señor. Vamos en la vida, vamos avanzando con todas las dificultades que pueden atravesarse en el camino, con todos y los obstáculos, pero siempre creyendo. Y si Dios permite algo en el camino, pues Dios tiene su propósito santo también. Debemos entonces, hermanos, seguir adelante confiando en Él. Sabemos que Satanás está dispuesto a atacarnos, lo dice la palabra de Dios, pero simplemente, hermanos, Dios nos enseña a avanzar creyendo firmemente en su palabra, avanzando, descansando simplemente en Él. Hay muchos pasajes bíblicos en los que nos hablan y nos motivan a creer, a descansar totalmente en Dios. También yo quería decir, hermanos, que muchas veces la incredulidad nos envilece el carácter nuestro también, nos hace ver como cobardes. Cuando no le creemos a Dios actuamos y muchas veces el pueblo de Israel
cuando Dios les prometía algo, ellos se detenían y empezaban a orar. Hay un pasaje en Éxodo 14, por ejemplo, observaba, eh, cuando uno le cree a Dios, a veces las cosas se ven imposibles, pero uno va caminando, va actuando y, y Dios obra. Pero cuando somos incrédulos, uno se puede quedar quieto o empieza como a echar de para atrás o se estanca en la vida. Ahí en Éxodo 14, en todo este pasaje, el Dios está hablando acerca del pueblo. Y especialmente ustedes ven, hermanos, en el verso 13 en adelante. Ah, bueno, todo el pasaje es muy bonito. Pero el 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una promesa muy bonita que se repite en muchas ocasiones a través del pueblo. Dios dice, la pelea es mía, la batalla es mía. Dios es quien toma control de la situación. Y dice el texto aquí, vosotros estaréis tranquilos. Interesante verlo del enemigo cerquita y poder estar tranquilo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, el asunto no es que Dios no quiera que le piden, sino que dice, no, ahora el momento, no es solamente de inquietarse, de preocuparse, de angustiarse, no, ahora es tiempo de qué? De marchar. Sí, ya Dios tenía planificado. Entonces no tenemos, a veces por incredulidad, nos quedamos quietos y dudamos de lo que puede pasar en el futuro, en el mañana. Y vemos tan grande el obstáculo, tan grande la adversidad, y por dudar de Dios nos quedamos ahí pasmados. Pero Dios dice, no, no es tiempo de quedarse quieto, es tiempo de avanzar. Ustedes avancen, que yo soy el que voy a pelear. Ustedes simplemente hagan, sigan por donde les he mostrado el camino, que yo me encargo de la pelea. Y algo muy bonito, hermanos, en este aspecto, hermanos, tenemos que seguir adelante, creyéndole al Señor. Dios hace todo. Dios hace todo por nosotros. Si dependiera de nosotros, pobres de nosotros. Pero todo depende del poder de Dios. Así que no es tiempo ni de lamentarnos, ni de estar ahí pensando en lo que puede suceder mañana. No, simplemente avanzamos el día a día dando pasos de fe, creyéndole al Señor siempre. De ahí, hermanos, no perder la esperanza, creyéndole al Señor siempre. Y luego creyéndole, y como dice la palabra de Dios, siempre siéndole gratos a Él, agradeciéndole porque cada vez que vemos que se cierra la puerta, Dios en su misericordia abre una más grande y nos permite seguir de victoria en victoria. Dios es siempre fiel. Y ahí, hermanos, eh, el incrédulo simplemente no guarda esperanza. El incrédulo no tiene confianza en nada, no se conforma, no es ingrato. Y recuerdan, regresándonos a Santiago, capítulo 1, donde dice, ¿cómo es la persona que duda? ¿Recuerdan? El ejemplo tan claro ahí. No dudando nada. ¿Por qué? Pero pida con fe, no dudando nada. El verso 6 de Santiago, capítulo 1. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego el verso, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No podemos dudar. Oramos al Señor, sabemos que Él tiene la capacidad de hacerlo, tenemos un corazón limpio de pecados, hemos orado ya al Señor primeramente, hemos quitado esa barrera del pecado en nuestro corazón y estamos ahora hablándole a Dios, creyendo firmemente en que Él va a orar por nosotros. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que hoy cree y mañana no. El que ayer era incrédulo, o sea, cuando vamos cambiando, cuando en algunas cosas cree y en otras no, inconstante. Y dice el que no le cree, el que es inconstante en esto, es inconstante en todos los caminos.
Y en tercer lugar, hermanos, también, otra de las situaciones que perturban y dañan que la oración sea adecuada delante de Dios. Pedro, primera de Pedro, este pasaje es muy conocidos, hermanos, pero no me molesto recordarlos, dijo el apóstol Pablo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro 3, 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que también pueden estorbar la oración es la presencia de discordia, de problemas en el hogar. Es algo que tenemos que luchar cada día de mantener en el hogar un ambiente sano, un ambiente limpio, un ambiente donde se evidencie la santidad, la gracia, el favor de Dios en nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia a preocuparnos por afuera, de que los demás vivan bien, que los demás estén bien. Muchas veces dentro del hogar está la dificultad. Y tenemos, es obvio, hermano, que cuando uno vive con una persona siempre habrán dificultades, pero Dios nos enseña a ir sacando y a aprender a vivir de manera tal que se vayan reduciendo las posibilidades de discusiones, de problemas en el hogar. Si uno dice, no, que en todos los hogares hay problemas, sí, es cierto, pero a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, esas posibilidades van menguando. Porque la idea no es que, no, como todos los hogares tienen problemas, entonces vamos a seguir peleando toda la vida. No, se supone que a medida que vamos conociendo de Dios, y vamos aprendiendo de Él, se va reduciendo la posibilidad de tener contenciones, problemas en el hogar. Entonces, el consejo de Dios a través de su palabra es que en este caso habla a los varones que el hombre debe evitar que sus oraciones tengan estorbo. Y la forma como se logra eso prácticamente, el texto dice, maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vivir con sabiduría. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Hay personas que tienen mucho conocimiento de alguna arte o una área, pero otra cosa es tener sabiduría. Entonces Dios dice que en el hogar el hombre debe ser sabio, sabio. Practicar la palabra, no solamente saber que mi mujer necesita algo, sino cómo voy a suplir su necesidad, que mis hijas necesitan algo, pero cómo lo voy a hacer, cómo voy a suplir. Tengo que aplicar sabiduría. La escritura habla mucho y nos aconseja acerca de esto. Dice, dando honor a la mujer. El pasaje es muy claro, dice el pasaje, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer. El texto nos ayuda. Darle honor a la mujer es parte de la demostración de sabiduría. Mantener su dignidad, mantener su honra, mantenerla bien delante de la sociedad. Allí hay algo bonito, los pastores todos hablando bonito de la mujer, ¿no? De la esposa. Ninguno habló feo de la esposa. Todos hablaron bonito. El que pasó aquí tuvo la oportunidad, todos hablando bonito. Y eso es algo muy importante, hermanos, en nosotros exaltar los valores, las virtudes, las cualidades de la esposa. Sí, muy triste y muy angustiante ver a una persona cuando se pone, es que mi esposa es muy peleona, es que mi esposa no sé qué, y mi esposa, bueno, cuando le dicen a uno para recibir un consejo, bien, pero hay gente que se pone en esa práctica de regar y regar a todo el que se atraviesa por el camino, le dice, ¿cómo es su mujer? Y Dios dice que eso no debe ser así. Hay que aprender a exaltar, a dar honor a la mujer. La idea de dar un honor, cuando dicen honor es hacerle un reconocimiento, es como elevarla, es colocarla en una posición más elevada de lo natural. Es simplemente reconocer su valor, exaltarla, y es algo que se hace en el hogar. La mujer siempre está en busca de reconocimiento, pero el conocimiento que lo que más es más valioso para la esposa es el que le da el marido, ¿sí?
Por allá Proverbios dice, y los hijos también la alaban. Pero la inquietud del hogar siempre es vivir en eso, en concordancia, en armonía, apreciándose mutuamente, aprendiendo a vivir, pero siempre ajenos a discordias en el hogar. No hay nada más agobiante que ver hogares prácticamente destruidos por el egoísmo, por los problemas dentro del hogar. De ahí, hermanos, una actitud poco bondadosa del esposo estorba. Una actitud poco agradable de la esposa también estorba la relación del hogar. Proverbios habla mucho de consejo a las mujeres también, ¿no? Ahí en Proverbios 18:22 habla de eso. El asunto es que ambos contribuyen en el hogar, contribuyen a la armonía, al buen funcionamiento del hogar. Dios es quien hace presencia, pero nosotros tenemos que disponernos a vivir bien. En Proverbios 18:22, el pasaje dice, el que haya esposa, haya el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. La benevolencia. Dios está dispuesto a obrar, Dios está dispuesto a hacer su obra en el hogar. No es nada más grato que tener una esposa que ama a Dios, que sirve a Dios, que ama a la familia, que obra a favor de la familia. Es gratificante poder uno sentirse respaldado por una esposa. Pero también uno sabe que como esposo tiene que poner de su parte y obrar y esforzarse hasta lo máximo, sin límites, para que el hogar funcione de la manera correcta. Y la manera correcta es la manera de Dios. No es que ella simplemente esté dispuesta a satisfacerme a mí, no, es satisfacer, a cumplir los propósitos del Señor, los que Él ha colocado en su palabra. De ahí, hermanos, cuando, cuando hay conflictos en el hogar, contenciones, problemas, cuando la relación no es buena, eso daña la comunicación en la familia y daña la comunicación con Dios. Entonces se obstruye esa relación, se obstruye su oración con el Señor. De ahí, bien sabemos, la esposa siempre siguiendo los principios bíblicos de sumisión a su esposo, en amor, en entrega, haciendo lo que la palabra dice, estrictamente lo que ella dice. Y tenemos la complicación con lo que la psicología y bueno, muchas cosas que hay hoy día que todo eso puede ser bueno, pero hay que recordar que la palabra es la que tiene autoridad en nosotros. Entonces, hermanas, la sumisión al liderazgo del hogar es muy importante. Y también hay que reconocer que la armonía en el hogar es una de las mayores bendiciones que se disfrutan. No hay nada más agradable que vivir en un hogar donde haya armonía, donde llega el esposo de su trabajo y su esposa también de pronto trabaja, pero llegan y encuentran en el hogar un lugar de descanso, de tranquilidad, de reposo, de armonía, que se desea llegar a ese hogar, que se anhela llegar a ese punto de encuentro, como dicen, ¿no? Y llega el uno y llega el otro, y están los hijos, y donde se vive con tanto agrado que no deseara tener que irse el otro día, ¿sí? Que ansía estar en ese lugar. Pero hay hogares donde es lo contrario, donde el esposo deseara no llegar, donde la esposa tal vez deseara no llegar, porque el hogar se nos convirtió en una carga, en un problema, en un sinfín de angustias, de discusiones, de pleitos, y entonces se va perdiendo poco a poco la armonía, el buen ambiente de la familia. Por allí estaba recordando a la reina Basti, cuando el rey la mandó a traer en Esther, en el libro de Esther, el capítulo 1. Habla de que Basti no fue al llamado, no atendió al llamado del rey, no fue. Inmediatamente los que dirigían el asunto llamaron al rey, no, esto está mal. Porque si su esposa no vino, es demostración de que no está sumisa a usted. Entonces vamos a colocar un decreto y establecer un decreto. Y la preocupación de ellos era, si la mujer del rey pues,
no obedeció, eso puede suceder en las otras mujeres. Ellos se preocuparon. No puede haber insubordinación en el pueblo. Entonces, hermanos, el ejemplo de una esposa es muy elocuente, es muy evidente. ¿Sí? Como usted se conduce, eso es muy elocuente, eso marca la vida de la familia. Yo ayer decía que doy la honra a Dios por mis padres, especialmente mi madre es una persona ella es estricta en sus cosas, ¿no? Como todas las mamás, pero ella, digamos, en el aspecto espiritual fue muy constante, muy crítica, llevarnos siempre a la palabra de Dios. Y aun cuando mi padre falló, y de una manera muy drástica, ella aprendió y me enseñó a mí. Yo aprendí ya después aprendí lo que es el verdadero perdón y aprendí lo que es ser fiel más allá de la posibilidad humana. Y ella nos enseñó ese principio, ya estando en la ancianidad. Un día le dije, mamá, usted realmente te quieren, porque había una discusión entre el hogar. Y unos hijos que dejaran a mi papá y otros que no, y estaba la discusión. Eso ya hace 9 años más o menos. Y yo llegué, cuando llegué de mi tour, llegué a la casa de 2 años que no había ido. Y llegué a mi mamá y hablaba con ellos y tratando de ayudar y orientar. Y dice, mamá, ¿usted cómo decía antes? Yo ya perdoné a su papá. Y cuando ella dijo eso, esas palabras entraron en lo profundo de mi corazón. Y uno entiende, si es posible, cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, en medio de lo triste, de la tristeza, del dolor, de saberse que fue defraudado, es posible cumplir con los propósitos de Dios. Es posible seguir adelante más allá de todas las lagunas que puedan haber en el camino. Es posible tener victoria en el hogar. Es posible vivir en el hogar. El día pasado llegó un muchacho y me decía, pastor, me quiero divorciar ya. Estoy hasta aquí. Entonces yo le dije, hermano, ¿usted está consciente de que usted puso su parte para que el matrimonio funcione? Bueno, él no es cristiano, pero está ahí. Y usted ha hecho de su parte para que el matrimonio funcione. Yo sé que Dios hace su tarea, Dios es fiel, pero usted ha hecho la suya. Y se quedó pensando. Y si usted no ha hecho la tarea, hermanos, entonces la culpa no es de su esposa. Tal vez usted es el más culpable en esta relación. Pero cuando nosotros basamos el funcionamiento del hogar en el otro, hay fracaso. Es simplemente, hermanos, en ese aspecto. Y todo eso nos lleva aquí a perdernos en los problemas y a distorsionar y empezamos a orar de la manera incorrecta porque ya está el egoísmo, porque ya está el rencor, porque ya empezamos por otras motivaciones. Entonces, hermanos, en esto es importante decir, la presencia de discordias en el hogar estorban también nuestras oraciones. Usted, yo creo, hermano, firmemente y la sinceridad, cuando usted tiene una discusión con su esposa y se viene a orar, ¿usted se siente bien? Si no solucionó, si no le pidió perdón, no le dio un abrazo, no la consintió o alguna cosa, yo sé que usted no va a sentir libertad para orar. Eso es lógico. Y con cualquier persona, usted tiene un problema con un hermano de la iglesia, por ejemplo, una bobada, a veces tiene discusiones o choques por tonterías, ¿no? Y usted se va a orar, usted sabe que no está tranquilo. Ahí en su mente sabe que la cosa no está bien, ¿sí? Es que si el Señor dijo que cuando llegaban a traer la ofrenda que para uno es como lo más, ¿sí? Y es que ni para traer la ofrenda, si tiene un problema por allá, vaya a solución y ahí sí me trae la ofrendita. Pero hay que solucionar todo. Entonces, todo esto, hermanos, nos ayuda a recordar, a considerar, hermanos, que el matrimonio es algo precioso, que el matrimonio es algo maravilloso y que hay que aprender a disfrutar del matrimonio. Y yo creo que los hermanos que tienen más experiencia que yo digo que llevo 11 años y medio y me falta mucho por recorrer. Hermano Jesús dice que ayer 20, póngale años, ¿no? Tremendo. Y otros hermanos tienen más. Y saben, tienen más experiencia que yo y podrán decir si es cierto no lo que yo estoy diciendo. Pero yo sé que el matrimonio, en medio de todos los conflictos, a la final de cuentas, hace una experiencia inolvidable, magnífica, maravillosa. Y qué gratificante saber que todo funciona mejor cuando tenemos en cuenta a Dios y cuando lo ponemos en el centro de nuestro hogar
y cuando hacemos lo correcto de acuerdo a sus principios. Así que, hermanos, Dios quiere que podamos corregir las actitudes erróneas nuestras personales. Primero, como ahí concluyendo, decir, hermanos, primero tengamos la actitud de confesarle a Dios todas nuestras faltas. No nos guardemos nunca nada para nosotros. Estemos libres, libres de cualquier conflicto, libres de cualquier contaminación de la mente. Qué maravilloso uno poder, yo decía cuando recién llegué a Tibú, una experiencia muy bonita con los hermanos allá, y me gozo en Tibú. Y decía, qué bonito, un día enseñaba, qué bonito uno poder ver al hermano a los ojos y poder sentir paz en el corazón. Saber que nada estorba, que puedo mirarlos a todos y yo sé que con ninguno tengo una variante, un problema. Y si lo tuve, qué bueno poder ir y decirle, hermano, siento haberlo ofendido. Alguna vez, yo a veces me paso de drástico, ¿no? Y un día dentro de la iglesia, pues se molestó un hermano conmigo y yo supe que cuando salí, el hermano se había ido ofendido para la casa. Y inmediatamente cogí la moto y me arranqué y me fui al pie del casi no me alcanza a mi camino. Y llegué a la casa y el hermano estaba que zapateaba ya, estaba bastante disgustado. Y le dije, hermano, yo vengo a pedirle excusas porque se sintió molesto. Yo no quería molestarlo a usted. Lo último que yo quiero es molestar a un hermano de la iglesia. Lo último que yo quiero es que un hermano se ofenda conmigo. O sea, yo quiero aconsejarle, y la verdad, lo que dije es cierto, pero quiero pedirle perdón por la forma como lo dije. Y sabe, hermano, que hoy día, después de haberlo hablado y esto, tengo una experiencia maravillosa con ese hermano. Ahora me recibe mejor que nunca. Gracias a Dios por ese inconveniente. Pero no saben lo maravilloso que es uno poder sentir paz en el corazón de saber que el hermano me ha perdonado, que yo pude ir y pedir perdón. ¿Sabe? En nuestro orgullo es el que no nos deja solucionar los problemas. Ese, ay, pero si me humilla, entonces me van a... No, hermano. Yo le digo, hermano, si yo tengo que pedirle perdón, hermano, yo lo hago. ¿Sí? Y eso no me quita mi dignidad. Eso no me quita mi honra, no me quita nada. ¿Sí? Y yo como cualquiera puedo fallar en algún momento. Y yo lo reconozco. Y cuando un hermano se ofende conmigo y yo acepto. Entonces es muy bonito, hermanos, esto. Tratar de dentro de la iglesia también vivir bien. Saquemos a un lado, hermanos, esa actitud errónea de la incredulidad. Creámosle a Dios. Avancemos con plena certidumbre de fe. Creyendo que Él está obrando poderosamente, portentosamente, y me ayudará a tener victoria. Y también, hermanos, libres de toda contaminación en el hogar. Que sea el Señor, con su divina gracia, que nos permita salir de esas actitudes erróneas que nos llevan a considerar en algún momento en el divorcio, que llevan a considerar en algún momento a la separación, que nos llevan a considerar en algún momento de manera errónea que la solución es dejar todo atrás. No, cuando Dios dice, no, Dios unió y lo que Dios ha unido, dice la palabra, nadie lo debe separar. Solamente el Señor, con su divina gracia, cuando disponga, nos quitará la vida. Y eso hará que haya una libertad para nuestra compañera o el compañero. Pero mientras tanto, disfrutemos de la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Gocemos de ella. Deleitémonos en ella. Amémosla. Amémosnos. Perdonémonos. Y creámosle que Dios es capaz para darnos victoria. Y, hermanos, debemos abrir nuestro corazón al Señor, siempre dispuesto para hacer su voluntad. Y Él nos perdona. Seamos libres de obstáculos, libres de disfuncionalismo, y creámosle al Señor abiertamente. Vayamos a Él con libertad, libres de pecado, libres de incredulidad y siempre viviendo en armonía en el hogar. Y ahí recuerden, hermanos, que la oración correcta, esa oración correcta es la evidencia de su sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando usted ora, ya habiendo perdonado, cuando usted ora con fe, cuando usted ora teniendo buena acción en el hogar, eso es orar de acuerdo a la voluntad de Dios también. Eso hay que tener en cuenta. Jesús nos enseña, hermanos, y aprendemos que por encima de todo, orar es y debe ser en nosotros una gran necesidad. No deje de orar.
Si algo está estorbando esa tranquilidad cuando ora, solucione ese problema. Si es un problema con un hermano, usted ha sido cuento, pero me siento mal, pues vaya a arregle eso. No siga orando, levántese y solucione el problema. Y luego usted tendrá libertad para doblar sus rodillas y sabrá y tendrá tranquilidad de que Dios va a orar. Termino un pasaje, hermano, búsquemelo por ahí, Nahum 1:7. Este pasaje me ha gustado mucho y Eliseo sabe que es el texto del hermano Ramón. Y él siempre lo menciona y a mí me emociona mucho escucharlo. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Dice, y conoce a los que en él confían. Digámoslo todo a una voz, hermanos, y luego oramos al Señor. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Él conoce nuestro corazón. Él conoce todo. Y de acuerdo a su gracia, obra. Señor, quiero darte gracias por este momento tan maravilloso que nos has concedido de poder recordar tu palabra. Señor, sabemos que tenemos algo precioso de ti, es podernos dirigir con libertad, sabiendo, Dios, que siempre tienes tus oídos abiertos para nosotros, que tus manos siempre están abiertas, Dios, para obrar a nuestro favor. Sabemos, Dios, que tú nunca cambias y siempre el amor y la gracia tuya se manifiestan en nuestras vidas. También queremos rogarte, Señor, que seas tú ayudándonos cada día para vivir de la manera correcta, Señor, apreciando tu palabra, teniéndola como la única norma válida para nuestra vida, Señor. Dios, sabemos que nos enseñas y nos amonestas, Dios, a vivir libres de toda contaminación de pecado. Claro, Señor, que de una u otra manera podemos pecar, pero tu palabra nos aconseja, Señor, a liberarnos, a dejar de acumular, de almacenar pecados en nuestras vidas y de liberarnos cada día, Señor, para tener libertad cuando venimos a oración hacia ti. También rogamos, Señor, que nos ayudes para que nuestra fe se vaya desarrollando de manera correcta, que podamos, Señor, creer cada día. Sabemos, nuestro conocimiento, Señor, está de que eres poderoso, fiel, bondadoso, que tu gracia y misericordia sobreabundan en nuestras vidas. Pero, Señor, ayúdanos para que en momentos de crisis, de necesidad, esa fe no mengue, sino que se desarrolle en ti y que podamos seguir adelante creyendo que estás obrando y estás peleando por nosotros la batalla, Señor. Ruego, Padre, que nos ayudes también en el hogar a vivir de la manera adecuada, correcta. Señor, sabemos que a veces se presentan inconvenientes, pero, Señor, ayúdanos para que cada día las dificultades menguen en el hogar. Que en medio de la lucha, de la vida, Señor, podamos estar unidos, Señor, con nuestra familia. Podamos avanzar en amor, juntos creyendo en ti, juntos haciendo tu obra, juntos, Señor, avanzando, plenamente convencidos, Señor, de que tú cumples el propósito a través de nuestros hogares también, Señor. Gracias, Padre bendito, por las personas que han colocado a nuestro lado, nuestra esposa, el esposo también, nuestra hermana, Señor, por los hijos, Señor, que has dado en el hogar, la bendición tuya. Gracias, Dios. Sabemos que la victoria es para la familia también. Ayúdanos, Dios, para seguir adelante, convencidos en ti. Ayúdanos, Dios, para liberarnos de los obstáculos del camino, para liberarnos, Señor, de estos problemas. Y permítenos, Señor, estar cada día delante de tu presencia con toda la tranquilidad, con toda confianza y con toda paz en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por soportarme esta mañana. Dios les guarde.